Bueno, vamos a meditar acerca de un tema, bueno, que he titulado acumuladores. Eh, Existe un síndrome llamado el síndrome del acumulador compulsivo. Les voy a leer solamente un texto de una investigación que se hizo de ello y luego entonces voy a mostrar la aplicación espiritual que quiero dar a este tema. El síndrome del acumulador es un trastorno de acumulación compulsiva en el que una persona tiene dificultad persistente para deshacerse de objetos independientemente de su valor real. Todos conocemos a aquella persona que cuando llegamos a su casa, vemos de que hay muchos objetos, artículos, revistas que realmente no está usando, que realmente no le está dando un uso, pero ahí lo tiene guardado, ¿verdad? Y decimos, ¿tú por qué acumulas tanto? ¿Por qué guardas todas esas cosas, no? Para algunos, pues obviamente es normal, ¿no? Consideran que no es un problema. Sin embargo, este síndrome es conocido, dice, esta condición clasificada dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos, por su sigla TOC, puede generar riesgos para la salud debido a la falta de higiene y el impedimento de las actividades diarias. Hay personas que pueden acumular cosas que de una forma u otra no les afecta mucho, pero aquellas personas que tienen este trastorno obsesivo-compulsivo sí les causa problema porque son personas que, por ejemplo, entran a su casa y está completamente desordenada, inhabitable. Entras a sus baños, a sus habitaciones, etcétera, y realmente es un caos porque tienen guardadas objetos, artículos, revistas, diferentes tipos de cosas que realmente nuevamente no están usando, solamente no la quieren desechar. Muy bien. Ahora, alguna de las causas se debe a una conexión emocional. Los objetos pueden ser una fuente de seguridad o estar asociados a recuerdos felices o tristes, personas o mascotas. Personas que dicen, ay, es que lo que pasa que eso fue un regalo de mi esposo, o eso fue un regalo de mi papá, o eso fue un regalo de mi tía, o eso es de bueno, etcétera. Justifican cualquier cosa para simplemente no deshacerse de aquella cosa. Nuevamente, insisto, me refiero ya cuando es un problema, cuando ya se vuelve un problema de salud, un problema de higiene o inclusive de seguridad. Eh, bueno, hay por ejemplo, claro que esto fue una investigación que se dice que aquí en México se estima o que existen aproximadamente 2,5 millones de personas que padecen ese TOC. No sé en Colombia o en otros países, pero por lo menos en México realmente hay mucha gente con ese problema. Muy bien, entonces ese problema de ser acumulador compulsivo es algo que claramente causa una afectación. Y la pregunta es eso, ¿no? Vemos que hay cosas que les cuesta dejar. Alguien podría identificarse en estos momentos y decir, a mí me cuesta dejar esto, me cuesta dejar estas cosas. Sin embargo, hoy o en estos momentos quiero que meditemos no tanto en qué nos cuesta dejar en cuanto a lo material, sino lo vamos a ir a lo espiritual. Nuevamente, el acumulador compulsivo simplemente no quiere dejar, no quiere abandonar, no quiere deshacerse de aquellas cosas que sabe de que aunque ya no sirven, ya no tienen una utilidad, simplemente no lo quiere hacer porque según ella, obviamente, está bien. Ahora, lo que vamos a ver es en lo espiritual, qué cosas, hermanos, amigos, nos cuesta dejar y que de una forma u otra afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra relación con Dios.
La palabra de Dios dice, vamos a leer en Mateo capítulo 16, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 24, y vamos a ver tres cosas, las cuales nos cuesta dejar, pero que es necesario hacerlo para que de una forma u otra tengamos una relación, una buena relación con Dios. Pero antes vamos a leer este texto. Dice Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y precisamente eso de negarse a sí mismo implica muchas veces inclusive abandonar cosas que quizás yo considero que están bien, que considero que son normales, pero que delante de Dios puede llevarme a tener una relación inadecuada con Él. Entonces, esta meditación, esta reflexión, es que vamos a ver a qué cosa tenemos que negarnos a sí mismo, qué cosas debemos de una forma u otra dejar, abandonar, obviamente no ser acumuladores en lo espiritual para poder tener una relación, una buena relación con Dios. Y entonces vamos a ver esas tres cosas. Hay muchas más, pero quiero que meditemos en estas tres cosas que es necesario que nosotros de una forma u otra abandonemos, ¿no? Que quitemos de nuestra vida. Vamos con la primera. Eh, una de ellas son hábitos o amistades que puedan afectar nuestra relación con Dios. Hábitos, amistades que puedan afectar nuestra relación con Dios, que quizás en sí mismas no son malas, pero que cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios o cuando vemos de que de una forma u otra pueden llegar a afectarnos. Vamos a ver, por ejemplo, los hábitos o amistades que nos pueden afectar o que pueden afectar nuestra relación con Dios. Leamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo voy a colocar con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo hago esta pregunta. ¿Es lícito que una persona pueda comer dulces, chocolate, pasteles, postres, etcétera? ¿Qué me podía responder esa pregunta? ¿Es lícito que una persona pueda comer dulces, chocolate, no Sí, sé, pastel? hermano, es ¿Es, lícito, pero no conviene. o sea, ¿es lícito? Sí, hermano, claro. Sí, exactamente, es lícito. Muy bien, hermanita. Entonces, ahora le hago otra pregunta. Ahora, si la persona tiene problemas de diabetes, problemas obviamente graves, ¿le convienen? No, hermano, no conviene si tengo un problema crónico o base. Exactamente. Entonces, aquí vemos de que de una forma u otra es lícito. Una persona puede, nadie le va a impedir que vaya a una pastelería y se coma un pastel, una rebanada de pastel, o que vaya a una tienda y se coma un chocolate, no, no se lo van a, es lícito. Ahora, si la persona tiene un problema de una forma u otra, en este caso médico, como diabetes, ya de una forma ya crónica, o inclusive aunque no lo sea, sabe que el dulce va a alterar su sistema circulatorio y le va a afectar, obviamente sabe que no lo puede comer, aunque es lícito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra pregunta. ¿Es lícito que una persona tenga amigos, los visite y conviva con ellos? ¿Es lícito? Por ejemplo, otra hermanita aparte de Lutari que me responda a eso. ¿Es lícito? Bueno, obviamente sí, claro que sí es lícito. Ahora, Sí, es si lícito, es hermano. exacto, ahora si esa persona
¿me entiende? Por ejemplo, tuvo un problema de alcoholismo y resulta que los amigos que él va y visita y todo ello, le gusta obviamente, por ejemplo, tomar o alcoholizarse. Le conviene visitarlos. No le Ahí no conviene, conviene, hermano. hermano, no le conviene. Exactamente, no le conviene. Entonces, hay cosas que son lícitas de una forma u otra, pero que no convienen. Y una de las cosas precisamente que, o hábitos, y una de las cosas que, por ejemplo, muchas veces somos acumuladores y que personas dicen, no, es que son mis amigos, es que son mis compañeros, es que son los amigos que yo crecí toda la vida, es que son de mi infancia. Sí, pero ahora te convienen. Son amistades que de una forma u otra te convienen. Son amistades que de una forma u otra te van a acercar a Dios o te van a alejar de Dios. Son amistades que de una forma u otra te van a ayudar a crecer espiritualmente o en su efecto te pueden ayudar, pero a entorpecer tu relación con Dios. Entonces, muchas veces hay personas que son acumuladores inclusive de ellos o de hábitos que en sí de pronto no están mal, pero que de una forma u otra pueden distraerte de hacer la voluntad de Dios. Entonces, esas son una de las cosas que muchas veces somos acumuladores o que nos cuesta, por decirlo así, dejar. Es que son mis amigos, es que son a mis amigos de toda la vida, es que son los que anteriormente yo estaba así, pero en estos momentos son amistades que te convienen o te pueden llevar a afectar espiritualmente. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hermanos, que quizás antes de venir a Cristo, de pronto tenían dificultad o problemas, por ejemplo, nuevamente con el alcohol, y quizás tenían sus amistades, etcétera. Llegan a Cristo, se bautizan para el perdón de pecados, entienden la gravedad, por ejemplo, del alcoholismo, que para Dios es pecado, ¿verdad? E intenta hacer la voluntad de Dios, e intenta vivir, digamos que de la manera santa, pero no quiere dejar sus amistades, no quiere dejar a sus amigos. Constantemente, por ejemplo, viajan o hacen, en algún momento ese cristiano, ¿qué podría llegar a pasar? Podría recaer, ¿verdad? Podría recaer. Al menos que, bueno, algunos dicen, no, es que ya estoy fuerte, pero dice, como dice la palabra de Dios, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que preguntarnos qué hábitos, qué amistades, qué cosas de una forma u otra yo sé que en estos momentos, aunque pueden ser lícitos, me puede afectar mi relación con Dios. Y no ser ese acumulador, decir, no es que son mis amigos, es que son mis amistades, es que, o es el hábito que yo siempre tengo, etcétera. Si de una forma u otra me afecta mi relación con Dios, debo desecharlo. O por decirlo así, me refiero a debo evitar de una forma u otra tener una intimidad, una comunión íntima con aquellas personas. Muy bien, entonces eso es lo primero que debemos, muchas veces somos acumuladores, ¿no? Que somos acumuladores. Repito, cuando me refiero a acumulador, me refiero a alguien que le cuesta deshacerse de algo. Vamos a ver lo segundo, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver lo segundo, en la cual es necesario, obviamente, que nosotros no seamos acumuladores y que Dios nos manda a que debemos, obviamente, desechar y abandonar. ¿Y qué es el pecado? Lo segundo, el pecado. Vayamos por favor a Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Solo quiero hacer una acotación. Recordemos, si en estos momentos hay alguien aquí que en este momento conectado, que aún no ha obedecido el Evangelio, algo que debemos tener en cuenta que la única manera de nosotros obtener el perdón de nuestros pecados es a través del bautismo. Primeramente, obedeciendo el Evangelio de Cristo, que es su muerte, la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. ¿Y cómo obedecemos a ese Evangelio?
cuando nos bautizamos en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Es lo que Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante está enseñando. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, le está hablando a cristianos en Roma. Y vamos a ver qué les está diciendo. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, en adelante, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos a él? ¿Cómo hemos muerto al pecado? Cuando nos bautizamos en Cristo Jesús. En ese momento hemos muerto al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo siguiente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí vemos entonces la importancia del bautismo. El bautismo es para el perdón de nuestros pecados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque Mm. si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí vemos de que una de las cosas en la que Dios nos manda, obviamente, que debemos cada día nosotros deshacernos es de aquellas cosas. Cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados por medio o a través de la sangre de Cristo. Pero, ¿qué nos manda Dios? A que tenemos que perseverar, que tenemos que seguir adelante. ¿Y eso qué implica? El versículo, este versículo, la última parte, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, para no seguir enredados en el pecado. Ahora, ¿qué cosas? Vamos a ver algunas cosas las cuales de una forma u otra Dios desea entonces que nos deshagamos. Leamos por favor Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Listo, dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nos invita a que debemos deshacernos de qué? Del viejo hombre. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el versículo 25 al 31, ¿qué cosas Él nos invita aquí o nos muestra la palabra de Dios que nos debemos deshacer? Por ejemplo, el versículo 25 dice, por lo cual, desechando. Entonces, como es quitando, ¿no? Es como una persona, como le digo, que era un acumulador compulsivo, se da cuenta que tiene un problema de acumulador y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Empezar a sacar, empezar a sacar, empezar a desechar, a quitar, a limpiar. Entonces aquí el apóstol Pablo primero les dice a ellos que ellos son nueva criatura en Cristo. Luego les dice que tienen que despojarse del viejo hombre. Y por último le dice entonces, ¿qué tienen que quitar? Por eso le dice, desechando la mentira, ahora qué, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, eran mentirosos. Entonces ahora, si eran mentirosos, ahora empiecen a hablar la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y versículo 27, ni deis lugar al diablo. Entonces, se airaban ustedes y se airaban, pero era de una manera descontrolada. Bueno, si llegan a airarse por alguna otra razón, no dejen que la ira lo lleve a pecar. Porque sabemos de que en algún momento va a haber cosas que quizás nos puedan afectar o que de pronto algo injusticias, pero ¿dónde está el problema? Cuando dejamos que la ira nos controle, ¿no? Y obviamente vayamos a gritar o a hacer cosas que no convienen. Entonces, si mentías, ya no mientas más. Si se airaban, digamos que de una manera descontrolada, bueno, ahora hazlo de una manera controlada. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, entonces anteriormente eras ladrón, te gustaba, digamos, que tomar aquellas cosas que no te correspondía. Bueno, déjalo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Más bien trabaja. Y con ese dinero que Dios te va a dar, entonces úsalo para poder ayudar a otras personas. Entonces vemos cómo es quitar algo y añadir otra cosa. Entonces, quito la mentira, añado la verdad. Quito la ira descontrolada, ahora dominio propio. Quito el robo, etcétera. ¿Ahora qué? Bueno, la generosidad, trabajar para poder ayudar a otros. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias al oyente. Quizás era una persona que decían palabrotas, usaba lenguaje de doble sentido, chistes verdes, bueno, todas esas palabras que de una forma u otra no eran correctas. Utilizaba un lenguaje soez, constantemente, digamos que usaba palabras que herían. Bueno, entonces dejarla. Y más bien que las palabras que salgan sean buenas. ¿Para qué? Para edificar y no obviamente para hacer daño, para maldecir. Sigue diciendo, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y en el versículo 31 y 32 sigue diciendo otras cosas. Quítense, otra vez, saquen, quítense de vosotros toda amargura. Si era una persona amargada, que todo me molestaba, mantenía amargado, o sea, etcétera. Bueno, dejarlo. Enojo, todo me parecía un problema, etcétera. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos que esa es otra cosa que Dios quiere que nosotros nos deshagamos, que no seamos acumuladores. El pecado debe ser algo que ya no puede tener cabida en nosotros. Debemos dejarlo, no guardarlo, desecharlo y no abrigarlo, sacarlo y no perpetuarlo. O sea, eso digamos que es lo que de una forma u otra Dios desea, ¿no? Que de una forma u otra nos deshagamos del pecado, de aquello que de una forma u otra sabemos que va a afectar nuestra relación con Dios. Entonces vemos dos cosas aquí en la cual Dios desea que no seamos acumuladores. Número uno, eh, las amistades, hábitos. Número dos, el pecado. Y por último, para finalizar, lo tercero en la cual también Dios no desea que seamos acumuladores es el materialismo o que debemos deshacernos del materialismo. Leamos por favor Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo del 6 al 11 en primer lugar.
Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 11, por favor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, vemos aquí que una de las cosas también en la que Dios de una forma u otra nos dice que debemos no ser, digamos que acumuladores, es en cuanto al punto del materialismo. Obviamente Dios desea que trabajemos, Dios desea que de una forma u otra, a través de nuestro trabajo, podamos ayudar, podamos bendecir a otras personas o ganar nuestro sustento diario. Sin embargo, él aquí pone una advertencia y es el amor al dinero. Ahora, ¿qué implica el amor al dinero? En el versículo 17 al 19 de 1 Timoteo capítulo 6 nos invita, dice, a los ricos. Ojo, aquí el apóstol Pablo no le está hablando a ricos del mundo, le está hablando a cristianos que eran ricos, ¿verdad? O sea, es decir, que nos damos cuenta que Dios no tiene ningún problema con el dinero, no tiene ningún problema con que hayan cristianos ricos. Eso no, el problema no es ese. Ahora vamos a ver cuál es el problema y qué es lo que de una forma u otra Él quiere. Dice, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. O sea, es decir, no dejar que de una forma u otra esa opulencia, las riquezas, digamos que mm, no te permitan ser humildes o aún ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son como inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, por favor. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. O sea, es decir, que su énfasis primordial o su énfasis como tal sea hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Porque cuando el énfasis es las riquezas, el énfasis es el amor al dinero. ¿Qué era lo que estaba pasando? Muchos quizás, ¿qué es lo que está pasando ahora? Muchos que de una forma u otra ahora enseñan, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que están, cuál es su motivación? Su motivación no es Dios. Su motivación no es la santidad, su motivación no es en realidad echar mano de la vida eterna, es echar mano pero el bolsillo de los, aquellos que de una forma u otra siguen esa doctrina, no es echar mano de la vida eterna, es echar mano pero el bolsillo de otros, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Dice que algunos fueron extraviados de la fe, es decir, comenzaron a enseñar aquello que de una forma u otra no es conforme a la sana doctrina de Dios. Entonces, por eso debemos preguntarnos, ¿no? Debemos hacernos cada día esa pregunta. ¿Qué nos cuesta dejar? ¿En qué área de mi vida estamos o estoy teniendo o estamos teniendo ese síndrome del acumulador compulsivo? ¿En qué área de nuestra vida?
hábitos, amistades, riquezas, amor a las riquezas, pecados que de una forma u otra no hemos dejado. ¿En qué? ¿Qué nos cuesta dejar, hermanos y amigos? ¿Qué áreas estamos teniendo este síndrome de acumulador compulsivo? Ahora, si identificamos esa área, digamos que cada uno de ustedes, yo, si se identifica alguna área, ¿qué estamos dispuestos a hacer para tratarlo? Hay un, ¿cómo se llama? De hecho, en YouTube hay un programa que se llama Acumuladores Compulsivos. De hecho, de ahí viene esta reflexión. Y esas personas a veces les cuesta dejar, pero otros pues piensan en sus familias, piensan en tantas cosas y deciden hacerlo después de terapias, etcétera. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Ahora, la respuesta a eso, aparte del texto bíblico que el hermano hermano Luis pone allí acerca de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santiago, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 17, también nos dice algo que debemos hacer y con eso concluyo, por favor. Leamos Santiago, capítulo 1, primeramente el versículo 5 y luego el versículo 17, por favor. El versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios esa capacidad de discernir aquellas cosas en la cual yo sé que estoy siendo un acumulador compulsivo, digamos que metafóricamente hablando, ¿no? No me refiero obviamente a lo material. Pedirle a Dios, digamos, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento que necesitamos. Ahora, el versículo 17 también nos dice otra cosa. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, toda buena dádiva que nosotros, digamos que tengamos o que querramos, proviene de lo alto. Entonces, tenemos que pedirle a Dios si identificamos si en alguna de estas áreas puedo yo, puedes tú, cualquiera, ser un acumulador compulsivo. Quizás me cuesta dejar hábitos, amistades, materialismo o pecados que aún no sigo batallando y que de una forma u otra no hemos dejado. Así que, bueno, eso es muy importante que lo meditemos. Espero en el Señor que nos hagamos esa pregunta y sobre todo pues pedirle a Dios que nos dé sabiduría si identificamos que quizás en alguna de esas áreas estamos siendo acumuladores compulsivos. Dios les bendiga. Tal como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a